Buenas tardes al resto de los residentes y el resto de colegas que nos acompañan. Bueno, muchísimas gracias por la colaboración con esta actividad que vamos a reiniciar ahora. Nuevamente tenemos varios conferencistas especialistas en los temas y muchas gracias al doctor Rubén por su contribución, a la doctora Paola y al resto de los colegas que están contribuyendo al desarrollo de esta actividad. Gracias a Edunice, gracias al doctor Monroy, gracias al doctor Darío por la colaboración para poder hacer posible esta actividad. ¿Todavía tenemos unos minutos o ya podemos entonces iniciar, Edu? Ajá. Es un gusto para mí presentar al doctor Rubén Darío López. El doctor Rubén es médico especialista en radiología de la Universidad del Zulia, del posgrado de radiología con sede del Hospital Universitario de Maracaibo. Es especialista en epidemiología, médico general de la Unidad Central del Valle del Cauca. Es maestrante en pedagogía de la UCEBA. Es docente en el programa de medicina de la UCEBA en el área de imagenología, neurociencia, anatomía. Fue jefe de residentes de nuestro posgrado. Tuve el agrado de tenerlo como residente, excelente muchacho, estudioso, disciplinado. Tuvo el premio a la excelencia académica de Luz. Adelante, doctor Rubén. Un placer para nosotros escucharlo. Y además es docente, académico, investigador, perdón, doctor, es una excelente persona, es un buen muchacho, excelente como individuo, como persona. Así que felicitaciones, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la doctora Eunice. Siempre agradecido, siempre amando mucho mi posgrado de Luz, orgulloso de ser egresado de tan excelente universidad. Nunca se me olvida el primer día en que el doctor me entrevistó y ahí empezó a cambiar mi historia. Y creo que la de muchos, pero especialmente con usted, doctor Mora, y con todo el equipo de docentes, obviamente eternamente agradecido, y obviamente con mi segunda casa, que es Venezuela, obviamente también. Siempre mi amor y mi cariño, y siempre lo defenderé hasta el fin de mis días. Bueno, como ya lo dijeron, pues me encanta la docencia. Pues no me considero un pedagogo experto, pero estoy en el camino de tratar en algún momento de mi vida llegar a hacerlo, llegar a alcanzar algunas metas y algunos propósitos que tengo como docente, como médico, como especialista. Voy a compartir la pantalla. Básicamente mi presentación se va a orientar hacia la radiología de tórax, sobre todo en la parte de la placa de tórax, ¿sí? Específicamente es una de los métodos diagnósticos en los cuales el radiólogo se ve enfrentado a diario, y no solamente el radiólogo, sino toda la mayoría de los médicos que están dentro del curso clínico. Aquí pueden ver mi escudo tanto de la Universidad del Zulia, de mi posgrado, que siempre lo quiero muchísimo, y por supuesto de la Unidad Central del Valle del Cauca en Colombia, donde soy docente y egresado. Bueno, vamos a ver. Listo. Aquí esta es una foto, básicamente eso es lo que se veía hace muchos años, más o menos estamos hablando de aproximadamente más de 60, 70 años, donde el paciente se valoraba con un intensificador de imagen, una pantalla intensificadora, que de pronto para los residentes pues nunca lo van a volver a ver. Quizá los que estuvimos en la historia de la radiología, yo fui técnico en radiología antes de ser médico y ser radiólogo, y en algún momento me tocó utilizar ese equipo. Pero eso ya realmente es historia de la medicina. Pero de esta manera nosotros valoramos los pacientes para la radiografía de tórax. Ese es un caso clínico, es una mujer de 33 años de edad, quien consulta por un cuadro clínico de pérdida de peso, fiebre, astenia, dinamia. Al examen físico hay una paciente que se ve con unos cambios a nivel nutricional importantes. Podemos evidenciar en esta radiografía en proyección póster anterior, vemos una importante radiopacidad,
una obliteración del ángulo crustodiafragmático del lado derecho. Obviamente, esto pues de primera instancia nos pone a pensar en un derrame pleural. Inclusive vemos una imagen aquí tubular correspondiente a un catéter de PIC-6, el cual se le colocó para drenar dicho derrame. Posteriormente, al finalizar, voy a hacer la discusión sobre este caso, que quizás va a envolver mucho de lo que nosotros tenemos que tener presente en la valoración de la radiografía de tórax o la tele de tórax. Pero para nosotros poder entender todos estos aspectos y poder diferenciar anatomía y todos los hallazgos desde el punto de vista radiológico, tenemos que tener en cuenta unos criterios de calidad, que son los que básicamente nos van a permitir de una u otra manera poder hacer un acertado diagnóstico. Los criterios de calidad obviamente siempre van de la mano de la parte técnica y son pues obviamente el centrado, la colimación, la inspiración y la penetración. De eso depende mucho el diagnóstico, depende mucho de lo que nosotros podamos hacer como radiólogos. Hoy en día, con la digitalización y con todos los DICOM que hay, el procesamiento que es de la imagen, quizás esto ha mejorado bastante, pero aún así sigue siendo una problemática en el diagnóstico de la radiografía de tórax. Es importante que recordemos que la radiografía de tórax se realizan dos proyecciones estándares: proyección posterior porque el rayo entra por la región posterior del tórax del paciente, quien está apoyado sobre un chasis o bupi, para poder obtener la imagen de una manera más real. Esto nos permite tener imágenes o tamaños respecto a las estructuras anatómicas visualizadas en un tamaño más real. Inclusive nos permite, de una u otra manera, esta luz es una luz de colimación que nos permite que la radiación que se está ejerciendo con este paciente obviamente nos dé un límite de visualización de algunas estructuras, como son lo que es la transición del cuello con el tórax, lo que son los tercios proximales de ambos húmeros y la transición tóraco-abdominal. Esos son los puntos más importantes que yo tengo que tener en cuenta en cuanto a la colimación. Y lo otro en cuanto a la penetración es que yo pueda diferenciar las interfaces entre las diferentes densidades de la radiografía de tórax, como son la grasa, como son los tejidos blandos, el calcio específicamente representado por los huesos, la densidad del agua representada obviamente por lo que tiene que ver con las estructuras vasculares, la densidad del aire, específicamente lo que es las imágenes radiolúcidas correspondientes a la tráquea, y los campos pulmonares. Y de esta manera yo tengo que empezar a diferenciar todos los aspectos desde el punto de vista semiológico, radiológico en la radiografía de tórax. Obviamente, también teniendo en cuenta que existen unos parámetros de los cuales yo tengo que tener en cuenta para esa valoración. En esta radiografía de tórax posterior anterior, lo que yo quiero resaltar es que ustedes deben de tener unos parámetros para decir cuándo es normal y cuándo es anormal esa radiografía. Aquí lo que estamos viendo básicamente es que en esta radiografía debemos de tener una línea imaginaria central que nos permita tener unos diámetros aproximados de lo que corresponde a las estructuras vasculares y cuáles son esos límites representativos en cuanto a al resto de las estructuras que se componen el tórax. En este caso, estamos viendo una línea que me está diferenciando, me está demarcando desde la línea media hasta el borde más sobresaliente del botón aórtico, el cual no debe medir más de 3 centímetros, ¿sí? De 3 a 5 centímetros. Mayor a esto, ya tenemos que hablar de una elongación aórtica, tenemos que pensar en patología aórtica, tenemos que comenzar a descartar o a diferenciar otro tipo de patologías. Lo otro que es importante es el diámetro, es la mirar el centrado, que haya una equidistancia entre las articulaciones externoclaviculares. Esto es importante porque muchas veces esa distancia se puede modificar por algunos factores, ya sean porque el paciente no quedó bien acomodado o porque el paciente tiene una escoliosis, y eso puede modificar ese centrado de la placa, puede darnos falsos positivos como un mediastino ensanchado, y el médico puede interpretar esto como si fuese una patología mediastínica. Lo otro que es importante es tener en cuenta que este ancho del mediastino entre este borde y este borde no debe ser mayor a 5.9 centímetros, máximo 6. La mayoría de los textos contemplan que hasta 6 centímetros yo puedo hablar de que este ancho del mediastino
es normal. También es importante tener en cuenta que si yo encuentro un mediastino ensanchado, tengo que comenzar a correlacionar cuáles pueden ser esas posibles causas de ese mediastino ensanchado en una placa posterior o anterior, tal cual, porque en la placa anterior o posterior el mediastino tiende a verse ensanchado, o hay otros factores que me pueden modificar el diámetro del mediastino, como son la poca inspiración que tenga el paciente durante la realización del estudio. Todo esto me va a modificar la compliance de los vasos a nivel mediastínico, a nivel de las cámaras cardíacas, y por eso es importante. Lo otro que también es importante es que nosotros veamos de qué manera vamos a valorar el índice cardiotorácico. Ya todos sabemos que se mide una línea A, una línea B sobre C, la cual no debe ser mayor a 0.5 centímetros. Nosotros, y muchos consensos hablan que nosotros desde el punto de vista radiológico no podemos hablar de hipertrofia ventricular, ni podemos hablar de crecimientos auriculares o ventriculares, a no ser de que sean muy evidentes, porque la radiografía de tórax solamente nos va a poder determinar si ese índice cardiotorácico está alterado. Hoy en día la resonancia magnética es el método de elección para poder valorar lo que son las estructuras vasculares, específicamente el corazón, y poder determinar si se trata de una hipertrofia o si existen otro tipo de alteraciones a nivel del corazón. Por eso hoy en día la desventaja entre resonancia y ecocardiografía. Pero la radiografía de tórax, como todos los especialistas en imagen cardiotorácica lo dicen, es un estudio inicial que se revisa para poder tener un panorama básicamente de qué se puede encontrar en la misma resonancia. Por eso es importante reconocer. Lo otro, obviamente, reconocer lo que son el resto de las estructuras, reconocer de que existen estructuras como el ilio pulmonar al lado derecho y al lado izquierdo, el cual un ilio se compone básicamente de ganglios, nervios, dos vasos, una arteria pulmonar que al contrario, en vez de llegar, sale, y unas venas pulmonares que entran, y son dos, a ambos lados, reconociendo pues la anatomía del corazón. Y que vamos a ver al lado derecho es la aurícula derecha y no el ventrículo derecho. El ventrículo derecho no jamás se observa en la radiografía de tórax, a no ser de que exista alguna alteración, pero solamente podemos hablar de índices cardiotorácicos. Listo. Es importante y relevante que reconozcamos lo que son las líneas a nivel de lo que se representa en una radiografía de tórax, como son las líneas paratraqueal, y solamente revisamos la del lado derecho, la cual no debe ser mayor a 3 milímetros. Un engrosamiento de esta línea nos puede estar hablando, mayor a 3 a 4 milímetros, de que puede existir patología, ya sea pleural o patología tumoral. Es importante que solamente se mide la del lado derecho, en el lado izquierdo no, porque en el paso del tronco brachiocefálico venoso hacia el lado derecho para formar la vena cava superior, este se ensancha normalmente. También es importante que veamos lo que es el reborde del botón aórtico, que reconozcamos la línea paraórtica. Es importante que miremos las líneas paraespinales y que también una línea muy importante de reconocimiento a nivel mediastínico es la línea ácido-esofágica, que esta se altera más que todo, sobre todo en procesos tumorales a nivel del mediastino. La línea paraespinal, sobre todo en lesiones tumorales del mediastino posterior. Y la línea paraórtica, esta sobre todo se ve muy afectada en pacientes con enfermedad aterosclerótica de la aorta torácica o patología aórtica como un aneurisma. Sin embargo, no es un patrón de oro para uno hablar de patología aórtica aguda. Simplemente si vemos alteración en esa línea, debemos de sospechar que existe alguna alteración a nivel de la aorta torácica. Importante resaltar de nuevo la silueta cardíaca, visualizar lo que son los contornos de la silueta cardíaca, reconocer la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y reconocer obviamente lo que son los ángulos, ya sean el cardiofrénico del lado izquierdo, el del lado derecho, los ángulos costodiafragmáticos, y recordar que el hemidiafragma del lado derecho va a estar un poco más elevado que la del lado izquierdo, no más allá de 2 centímetros. Hasta 2.5 centímetros podemos decir que es normal observar un hemidiafragma un poco más elevado que el otro. Si vemos que este hemidiafragma se encuentra mucho más elevado, ya tenemos que pensar en otro tipo de patologías, una parálisis diafragmática, una lesión tumoral a nivel de la región cervical que esté infiltrando el nervio frénico.
Entonces, todo esto es importante que nosotros tengamos en cuenta en el momento de revisar una radiografía de tórax. Es importante ver el centrado de la tráquea, ver su disposición, ya que la tráquea nos ofrece una información importante, sobre todo cuando existen lesiones tumorales, infiltrativas u otro tipo de alteración. Estos puntos que están señalados acá, en este círculo, son las áreas que nosotros en la radiografía de tórax debemos de tener mayor atención. O sea, donde yo tengo que estar mirando muy bien y valorando muy bien lo que tiene que ser las regiones apicales. Sobre todo en el lado izquierdo aparecen los tumores de Pacoan. En el lado derecho los adenocarcinomas pulmonares, les encanta aparecer allí. La enfermedad tuberculosa también le encantan las regiones apicales. Las regiones iliares, sobre todo en niños, se ve afectada en patologías tuberculosas. También en patologías como la sarcoidosis. La densidad de la silueta cardíaca cuando se ve aumentada en niños, descartar que necesitan neumonía redonda. Mirar muy bien las regiones subdiafragmáticas, sobre todo en pacientes con dolor abdominal o patología que haga sospechar una patología abdominal aguda, un neumoperitoneo. Entonces, estas áreas son las áreas que nosotros debemos colocar mayor atención. Obviamente, todo el tórax hay que valorar, las partes blandas, las partes óseas, absolutamente las transiciones que hay entre el cuello y el tórax y todas esas estructuras vasculares que se encuentran asociadas, todas nos ofrecen información y todas tienen patología. Obviamente aquí nos estamos recordando lo que es la anatomía y la posición de las estructuras vasculares, ya lo había mencionado. La proyección lateral siempre debe ir acompañada de una proyección posterior, siempre se tiene que valorar, siempre tenemos que revisar todos los componentes de esta proyección lateral, el plano retroexternal, el retroexternal, el retrocardíaco, que aquí pueden haber muchas patologías. Tenemos que revisar muy bien lo que es la densidad que tiene el corazón, valorar muy bien las estructuras óseas de la columna, porque todas aportan información y patología. Entonces, aquí básicamente tenemos que revisar estas estructuras, el plano retroexternal, la región mitad, las fisuras, la columna dorsal, diafragmas y senos costodiafragmáticos. Bueno, dentro de las lesiones extrapulmonares, ya entrando en lo que es en patología, esta es una paciente que tuvimos en el hospital, una paciente que tiene un implante mamario, pero esta paciente tiene unos cambios inflamatorios importantes a nivel de la pared torácica. Se le realiza una tele de tórax, se ve pues una radiografía de tórax un poco rotada, vemos que hay una diferencia entre la articulación esternoclavicular del lado izquierdo con la del derecho, obviamente condicionado porque hay un aumento de volumen en la mama del lado izquierdo, la cual se superpone y aumenta la densidad a nivel de las emisoras de esta región. Vemos unos cambios de radiodensidad también a nivel de la región iliar. Sin embargo, llamaba la atención en esta paciente que tenía unos cambios, a pesar de los síntomas inflamatorios, también tenía síntomas respiratorios. Y lo que nos encontramos básicamente en la valoración es que en la proyección lateral nos encontramos un nódulo que puede corresponder, ya bien sea por localizarse en esta zona, a un ganglio a nivel de la región iliar o un nódulo pulmonar. Obviamente esta paciente fue valorada en un nivel 1 y requirió de la realización de una tomografía. Entonces, nosotros tenemos que revisar muy bien las partes blandas hay que mirarlas, y obviamente si vemos lesión en parte blanda, tenemos que revisar muy bien el resto de las estructuras intratorácicas, porque existen lesiones, por ejemplo, como el sarcoma de Kaposi, el sarcoma, el rhabdosarcoma, el tumor de Atkins, que es muy frecuente en niños, que afecta la pared torácica y puede tener también implicación intratorácica. Entonces, esto es bastante relevante. Aquí tenemos otro paciente. El paciente se le hizo una radiografía de tórax y vemos un aumento de la densidad a nivel de la región apical del lado derecho. Vemos que la tráquea está desviada. Hay un aumento de volumen en la transición del cuello y del tórax a nivel del opérculo torácico. Esta paciente tiene unas imágenes aquí radiodensas correspondientes a una esternorragia previa por cirugía cardíaca, y lo que se encuentra es que esta lesión que está acá es una lesión tumoral del tiroides, que obviamente está haciendo una inclusión intratorácica, y esa es una de las patologías que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vemos un ensanchamiento mediastinal, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. El resto del parénquima pulmonar no observamos ningún otro tipo de alteraciones, no vemos nódulos, no vemos procesos infiltrativos, ni derrames, ni procesos consolidativos. Dentro de las que son las patologías pleurales, obviamente es importante que sepamos reconocer un derrame pleural y que en nuestra comunidad, ya sea en cualquier parte de lo que es Colombia, Venezuela y todas nuestras zonas,
Paciente con derrame pleural, hasta que no se demuestre lo contrario, se debe descartar como primera posibilidad tuberculosis. Es la primera causa de derrame pleural. Otras causas, procesos neoplásicos como segunda causa. Tercera causa, neumonías complicadas con derrame pleural. Esas son como las tres causas más importantes. Y vamos a ver esta radiopacidad que se ve en esta emisora del lado derecho. Vemos un signo del menisco acá, vemos unos cambios de una radiodensidad. Hay una obliteración y un borramiento completo desde el tercio medio hacia la base del pulmón del lado derecho. Y obviamente estos pacientes se benefician inclusive de realizar. Muy bien. Bueno, este es otro caso. Este es un paciente que consulta por un cuadro de fiebre, pérdida de peso, astenia y adinamia. En este paciente estamos básicamente observando es una radiopacidad sobre el emitor del lado derecho. Vemos una obliteración del ángulo costodiafragmático. Vemos además de esto una imagen mal definida a nivel de la región subpleural. Tiene forma ovoidea, básicamente unos bordes parcialmente definidos. Esto puede estar relacionado con una lesión sólida a nivel de la área subpleural. ¿Qué llama la atención de este paciente? Es un paciente fumador de larga data con pérdida de peso importante. Vemos otros cambios. Vemos también que tiene una elongación aórtica, tiene placas de ateromas a nivel de lo que es el botón aórtico, pero también se ven unas lesiones de aspecto pseudonodular sobre el parénquima pulmonar contralateral. Esto básicamente nos pone de manifiesto que podemos estar ante una lesión neoplásica, una infiltración pleural. Obviamente, con todos estos hallazgos, al paciente se le realiza una tomografía y lo que se encuentra es una lesión neoplásica bronquial. Por eso es importante que toda lesión pleural y subpleural debemos estar atentos a que no existan otras lesiones secundarias. Lo mismo, este paciente, si estamos en un nivel donde no tengamos tomografía, la recomendación para nuestros médicos es realizar una radiografía de tórax con proyección en decúbito lateral con rayo horizontal para poder determinar si existe o no desplazamiento de la lesión. Las otras alteraciones a nivel del parénquima pulmonar que podemos evidenciar son lo que corresponde a lo que son las opacidades. Tenemos diferentes opacidades a nivel del tórax. En este caso, en esta proyección póstero-anterior, vemos una radiopacidad limitada por la cisura mayor, obviamente correspondiente a un proceso consolidativo. Vemos aquí el área de consolidación limitado por la fisura horizontal a nivel del pulmón. ¿Qué es importante? Que tengamos en cuenta que hay tres patologías que nos pueden dar. Uno, broncograma aéreo, como son las neumonías consolidativas, pero también pueden existir patologías como son los linfomas pulmonares, que también pueden dar una imagen similar a un broncograma aéreo, y los pseudobroncogramas aéreos asociados a los adenocarcinomas pulmonares. Esas son las tres lesiones que cuando a ustedes, señores residentes, le preguntan cuáles son las lesiones que nos pueden dar un broncograma aéreo, sea una neumonía, un linfoma y tercero, un pseudobroncograma como son los adenocarcinomas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta dentro de la semiología radiológica pulmonar. Obviamente, miren aquí se delimita muy bien lo que es el broncograma aéreo, ¿sí? Y pues que se encuentra obviamente dentro del proceso consolidativo. Es importante que nosotros a los clínicos les digamos que las radiografías de tórax no son para control radiológico, obviamente, de las consolidaciones. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que las consolidaciones pueden desaparecer aproximadamente de 4 a 5 semanas. Si existe persistencia de esas consolidaciones, debemos de pensar en otro tipo de patologías. Eso es importante que nosotros como radiólogos y especialistas en este tema sepamos orientar a nuestros clínicos. Este es otro caso, un paciente con una elevación en diafragmática. Vemos una radiopacidad a nivel de la región apical del lado derecho. Este tiene un signo que llama la S de Golden. Básicamente la principal causa son tumores bronquiales. Como les había dicho, en esta zona la lesión más frecuente que se encuentra en esta zona de la región parailiar del lado derecho son los tumores de células grandes y células pequeñas del pulmón,
los tumores endotraqueales, endobronquiales, perdón, y condicionan una atelectasia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la semiología de la atelectasia desde el punto de vista radiológico. Se describen aproximadamente 10 signos radiológicos directos y 10 indirectos y 3 directos. Sin embargo, ¿qué podemos ver acá? Que aquí existe un signo muy importante que es la elevación hemodiafragmática ipsilateral al proceso de la atelectasia. Existe también discreta elevación que corresponde a lo que es el ilio y la tracción vascular, la disminución del espacio intercostal en el área de la atelectasia. Todas estas son radiológicos que nosotros debemos diferenciar. También pueden haber otro tipo de atelectasias, en este caso en el segmento del hemisferio izquierdo. Correcto. Hola. Por favor, ¿podrían guardar silencio? Por favor, silencio. Ok. Podemos encontrar otras áreas consolidativas. Este caso es una atelectasia en el segmento basal del lóbulo inferior. Es el segmento posterior. Vemos que aquí hay un signo de la silueta negativo. Vemos lo que es la interfaz entre la silueta cardíaca y lo que corresponde a la atelectasia. Vemos la desviación importante de la tráquea y la amputación que existe a nivel del bronquio principal del lado izquierdo. Esto, obviamente, relacionado con una atelectasia, y vemos una ligera elevación hemodiafragmática del lado izquierdo en comparación con la del lado derecho. Este es un paciente que se le hizo radioterapia. Vemos una atelectasia de tipo, es una atelectasia de tipo fibrótico por la radiación que tuvo este paciente. Esa atelectasia condiciona fibrosis a nivel del parénquima pulmonar y condiciona también una atelectasia bastante importante a nivel de los segmentos ápico posterior en el emitor del lado izquierdo, los segmentos lingulares, y también se ve una obliteración del ángulo costodiafragmático ligeramente del lado izquierdo. Y vemos obviamente, como les había mencionado, la tracción que hay a nivel de lo que corresponde a nivel de la tráquea. Hay otros cambios, vemos un engrosamiento de la cisura, pero no vemos una obliteración ligera del ángulo costodiafragmático del lado derecho. Esas obliteraciones es importante revisarlas. Hay unas que pueden corresponder a derrames pleurales, pero también es importante que pueden haber falsas obliteraciones a nivel del ángulo costodiafragmático, sobre todo en pacientes con enfisema, porque la morfología del pulmón hacia las bases pulmonares tiende a aplanarse y tiende a mostrar falsas obliteraciones costodiafragmáticas, que es importante que ustedes analicen muy bien. Respecto a las opacidades difusas, es de nuestro conocimiento, no me voy a meter en el tema y a extenderme en el tema del COVID, pero existen no solamente patologías como el COVID que causan cambios de vidrio esmerilado a nivel del parénquima pulmonar, porque también tenemos otras patologías de la línea infecciosa, sobre todo patologías como son los procesos infecciosos por gérmenes atípicos, las neumonías por gérmenes atípicos, procesos infiltrativos secundarios. Aquí vemos unos ligeros cambios de difusos a nivel del parénquima pulmonar, correspondientes desde el tercio medio hacia la base de ambos campos pulmonares. Este paciente lo que tenía era una neumonía por gérmenes atípicos. La TBC nos puede simular estos cambios a nivel de los campos pulmonares. Podemos ver estos cambios a nivel intersticial. No es relevante que nosotros hablemos de infiltrados, sino de cambios intersticiales o radiopacidades a nivel del parénquima pulmonar. Tenemos una tendencia, por ejemplo, acá en Colombia, a hablar mucho de lo que son infiltrados, pero realmente el infiltrado habla de la ocupación del espacio alveolar. Aquí vemos la proyección lateral, donde no se diferencia muy bien lo que es esos cambios a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, pero en la proyección posterior anterior que les acabo de mostrar, sí hay unos cambios difusos, sobre todo distribución periférica en ambos campos pulmonares. Si nos llega un paciente, esto también puede ser un diagnóstico diferencial, puede ser COVID, pero principalmente tenemos que empezar a aprender a diferenciar cuáles pueden ser las causas. Esta es otra radiografía de tórax en proyección posterior anterior. Allí básicamente estamos observando estos cambios a nivel del parénquima pulmonar.
Vemos sobre todo esos cambios difusos y al nivel del parénquima pulmonar. Aquí vemos un área mal definida con tendencia a la consolidación. Esta es una placa en proyección anteroposterior. El paciente está acostado. Vemos todos los cambios del parénquima. No podemos decir que haya un índice cardiotorácico alterado, ya que es una proyección anteroposterior. Vemos la tráquea, no se ve desviado. Sin embargo, a este paciente se le toma una radiografía, se intuba. Vemos que el tubo queda selectivo, vemos los cambios todavía más difusos y más acentuados en ambos campos pulmonares. Este paciente tenía una broncoaspiración, obviamente el paciente estaba cursando con una sepsis importante, se le hace la tomografía y se ven todos estos cambios a nivel del parénquima pulmonar en la tomografía, unos cambios de vidrio esmerilado y un patrón en empedrado, obviamente que también son característicos del COVID, pero es importante que nosotros, desde el punto de vista radiológico y sobre todo de la placa simple de tórax, nosotros podamos ya empezar a diferenciar y podamos ayudar a los médicos clínicos en cuáles pueden ser las posibles etiologías. Como podemos ver, vemos que el tubo endotraqueal está selectivo. Nosotros los radiólogos tenemos que tener la capacidad de poder reconocer todos estos elementos, poder en nuestra lectura, en nuestro informe, opinar si están o no bien colocados. Tenemos que reconocer cuando hay marcapasos, hay sondas nasogástricas y todo esto es importante que lo aprendamos a relatar en nuestros informes. Este es una lesión focal, ya aquí estamos viendo una cavitación, vemos un nivel hidroaéreo muy frecuente en los abscesos pulmonares. Los pacientes en nuestro medio todavía se presentan con este tipo de lesiones, pacientes inmunosuprimidos. Obviamente esos pacientes toca realizarles tomografía y básicamente las causas de estos hallazgos son por gérmenes como las pseudomonas, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de hallazgos. Aquí vemos otra radiografía de tórax. Vemos unos cambios importantes a nivel del parénquima pulmonar. Vemos unos cambios difusos en ambos hemitórax. Vemos un corazón bastante mal definido, pues obviamente porque es una placa anteroposterior. Este paciente está cursando con un edema pulmonar, tiene unas suturas de esternorrafia. Vemos se ven un poco acentuados lo que son las marcas de los anillos traqueales. Esto es muy frecuente en pacientes de edad avanzada. Vemos una discreta obliteración de los ángulos costodiafragmáticos y pues este paciente obviamente es una placa que nos habla de un edema pulmonar. Lo otro, aunque no es un motivo para uno hablar de este tema de lo que son los índices cardiotorácicos, como lo dije, tenemos que tener en cuenta que las cardiopatías se nos pueden presentar. Nosotros tenemos que de pronto dar una orientación al clínico si se trata o no de hablar del índice cardiotorácico alterado y cuáles pueden ser las posibles causas. Sin embargo, aquí vemos un índice cardiotorácico pues que al ojo no lo medí, pero obviamente está por encima de los límites normales. Es un paciente que tiene antecedentes de cirugía de corazón abierto, probablemente son pacientes que tenga algún tipo de valvulopatía, algún tipo de alteración congénita, vemos una hipoplasia a nivel de lo que son las escápulas. Entonces, todos estos aspectos es importante que nosotros como médicos radiólogos tengamos en cuenta. En los crecimientos iliares, tenemos que saber de que cuando existe un crecimiento iliar, es importante descartar o orientar cuáles pueden ser las principales causas. En nuestro medio, la tuberculosis se lleva el primer puesto, el segundo puesto lo lleva el linfoma, tercer puesto carcinoma de Hodgkin, las lesiones metastásicas y el cáncer broncoalveolar. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que las lesiones vasculares, sobre todo la hipertensión pulmonar, puede tener una correlación con un crecimiento iliar, ya sea uni o bilateral. Las masas mediastínicas, obviamente, casi todas están asociadas al linfoma o a lesiones metastásicas. La neumonía es muy poco y la histoplasmosis, pues la micosis en pacientes inmunosuprimidos. Aquí, por ejemplo, en este caso, vemos una radiografía focalizada a nivel de la región iliar del lado derecho. Vemos el signo de la convergencia iliar, donde están llegando estos vasos a través del ilio. Vemos un crecimiento ganglionar a nivel de la región iliar. Y obviamente este paciente en su defecto toca estudiarlo, parece que hay otra lesión aquí a nivel de la región iliar del lado izquierdo
probablemente puede tratarse de una lesión infiltrativa secundaria, una enfermedad metastásica o hasta la misma enfermedad tuberculosa. El signo del ilirio tapado, obviamente vemos la interfase que hay entre la línea paraórtica y la lesión. Nos está tapando completamente al ilio, sobre todo en lesiones como son los linfomas. Esta nos puede dar este signo del ilirio tapado. Vemos que no hay un signo de la silueta positivo. Vemos el ilio del lado derecho, lo vemos normal. Vemos que no hay una desviación de la tráquea. Por eso es importante revisar bien las regiones iliares. El otro que es muy frecuente, aunque ustedes crean, aquí en Colombia se ve mucho lo que es la sarcoidosis y pues clásicamente la sarcoidosis, de acuerdo al grado de sarcoidosis y el avance que tenga, se puede presentar como el signo del 1, 2, 3, el signo o tríada de Garland o el de Pan-Brokers, cualquiera de las tres se le llama. Inclusive nunca se me olvida porque esto era uno de los temas de mayor discusión que teníamos con cirugía de tórax allá en el hospital universitario. Nosotros tenemos que ser muy claros y saber de que siempre se van a presentar adenomegalias, sobre todo en estas regiones, al lado paratraqueal del lado derecho, en la región iliar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Patología traumática, importante. Esto no se nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que saber evaluar la patología traumática a nivel del tórax. Aquí por lo menos estamos viendo en este paciente, vemos que tiene enfisema subcutáneo. Cuando nosotros vemos enfisema subcutáneo, tenemos que buscar el neumotórax. Eso es como que usted ve el enfisema y le está diciendo prácticamente, tengo un neumotórax. En este caso, este paciente ya tiene un dispositivo endotraqueal, está bien colocado, no está selectivo. Vemos la radiolucidez a nivel de las partes blandas en la región supraclavicular del lado derecho. Vemos unas interfaces a nivel del pulmón y el tejido blando un poco difusas, pero llama la atención que el reborde de la silueta cardíaca del lado izquierdo hay un área radiolúcida delimitada correspondiente a lo que es un neumomediastino y un neumopericardio. Este paciente, obviamente, son lesiones bastante complejas y tenemos que descartar de que no exista lesión bronquial. Ya les voy a mostrar un caso. Aquí vemos, por ejemplo, las diferentes presentaciones en el enfoque clásico de la radiografía de tórax en trauma, que eso es lo primero que nosotros tenemos a mano y es lo primero que se ve en la mayoría de los centros hospitalarios a nivel del mundo. Y vemos los cambios, el efecto que tiene de masa. Inclusive vemos aquí en esta radiografía focalizada en la silueta cardíaca del lado izquierdo, vemos esta imagen radiolúcida bien delimitado, ¿sí? Correspondiente a un neumomediastino. El paciente también tiene un neumotórax. Aquí vemos un neumopericardio. Y en esta de acá vemos otro neumomediastino y vemos unos cambios difusos. Entonces, es importante que en la patología traumática nosotros no solamente revisemos el pulmón, sino que revisemos los contornos mediastínicos y las partes blandas, no solamente lo óseo. Este otro caso es una placa de tórax portátil, un paciente con un trauma severo. Vemos un área extensa de contusión pulmonar, vemos una radiopacidad a nivel de las emitoras del lado derecho, vemos diferentes dispositivos, vemos el tubo endotraqueal adecuadamente posicionado, un paciente con sonda nasogástrica, tiene unos elementos de monitorización externa y vemos estas áreas, sobre todo esta área de contusión pulmonar, pero vemos este signo radiológico del surco profundo que nos está hablando que este paciente probablemente tiene un neumotórax. Efectivamente, a este paciente se lleva a una tomografía y se evidencia que tiene un neumotórax y pues obviamente requiere de intervención por parte de cirugía de tórax. Miren, este paciente, pues aquí obviamente se está viendo un neumotórax a tensión del lado izquierdo. Miren la atelectasia pasiva que condiciona sobre el pulmón, sobre las estructuras pulmonares del mismo lado. Y ojo, compañeros residentes, porque a mí me pasó una vez también allá en el hospital con unos residentes de una especialidad que no quiero decir cuál, que estaban diciendo que esto era una neumonía y que el resto estaba normal. Entonces, y el paciente estaba ventilado, lo que el paciente tenía era un neumotórax a tensión. Entonces, este signo radiológico, ustedes no ven absolutamente el aumento de la radiolucidez a nivel pulmonar, la expansibilidad aumentada de la emitoras que hay en el lado izquierdo, la pérdida
que hay de la trama broncovascular nos está hablando de un neumotórax. Diferente en esta imagen del lado izquierdo, del lado derecho de la pantalla, donde vemos una imagen muy sutil, radiolúcida, no vemos trama broncovascular y esto correspondía a una bula. Tenemos que saber diferenciarlo entre lo que es un neumotórax, sobre las patologías radiolucentes del tórax como tal, saber diferenciar cuándo es una bula, que la bula tiene una pared fina, y cuándo es un verdadero neumotórax. Mucha gente ha llevado sorpresas y ha pasado tubos y lo que se ha encontrado es que se lo ha pasado a una bula. Vemos aquí la transición que hay entre la bula y el tejido pulmonar. Entonces, nosotros tenemos que volvernos un poco más agudos que el resto para poder aprender a diferenciar ese tipo de hallazgos. Obviamente, miren, el neumoperitoneo, vemos esta imagen radiolúcida subdiafragmática en el lado derecho y obviamente se extiende por todo lo que es la transición entre el tórax y el abdomen. Esta imagen obviamente es un neumoperitoneo. Recordemos que las patologías dentro de las traumáticas, una de las más frecuentes es las rupturas de vísceras huecas, y pues el estudio de elección en la radiografía de tórax y podemos evidenciar la presencia de aire subdiafragmático. Y ojo, porque si el paciente no se puede colocar de pie, se pueden hacer proyecciones, ya sean o en decúbito lateral o en su defecto, esos pacientes se pueden llevar a tomografía. Obviamente podemos evidenciar la presencia del aire subdiafragmático de una manera más, pues obviamente mejor caracterizado. Este paciente también tiene un catéter central, vemos su adecuada posición sobre la vena cava superior, vemos la tráquea no se encuentra desviada, no vemos ninguna otra alteración a nivel del parénquima pulmonar. Este otro paciente, este sí fue un caso que vi en el Colegio Interamericano de Radiología. Es un paciente que tiene un neumotórax a tensión, tuvo un trauma severo, tiene, obviamente ese neumotórax se le pasa el primer tubo y no mejora, no expande, se le pasa el segundo y no expande, el paciente está intubado, tiene otro tubo en el lado contralateral, el paciente se le llevó a tomografía, lo que tenía una lesión bastante severa a nivel de los bronquios, tenía una ruptura bronquial con una afectación parenquimatosa pulmonar por un hematoma pulmonar severo, el enfisema importante que obviamente involucra o transficia todo lo que son las estructuras vasculares y tejidos blandos. Mal pronóstico para este paciente. Nosotros tenemos que también diferenciar esto y obviamente orientar a los quirúrgicos en este caso cuáles pueden ser las posibles causas. La causa más frecuente cuando un paciente no mejora con la colocación de un tubo de tórax es descartar que no exista lesión bronquial severa, como en el caso de este paciente. Las contusiones pulmonares, obviamente, ya les había mostrado una inicial, se ven como radiopacidades difusas, son focalizadas, obviamente no confundirlas con las del COVID, pueden causar o tener patrones en vidrio esmerilado, pueden también tener un pseudopatrón en lo que dicen el pavimento loco o en empedrado. Entonces es importante que se correlacione siempre con los antecedentes clínicos del paciente. Otro caso, una herniación pulmonar postraumática. Yo no he visto la primera, la puse porque la encontré dentro de la literatura que revisé, que también es importante que nosotros la tengamos en cuenta. Como en este caso, donde existe una disrupción de la pared torácica y se ve la eventración que hay o herniación que hay a nivel del pulmón en la base, en el emitor derecho, ¿sí? En la base pulmonar del lado derecho básicamente. Aquí hay un cambiecito así de radiodensidad a nivel de esta región, pero esto puede corresponder es por la mama. Otro neumotórax a tensión. Vemos los importantes cambios que hay. Similar, esta es la misma placa que yo mostré ahora. Obviamente la tomografía nos puede ayudar bastante. Esta ya tiene contraste y vemos el neumotórax que encontramos en este paciente. También es importante las rupturas diafragmáticas en trauma, diferenciar lo que es una verdadera ruptura diafragmática de lo que es un neumotórax. En la experiencia tuve un caso en un paciente que le iban a pasar un tubo de tórax y lo que tenía era que el estómago estaba lleno de aire y estaba metido dentro del emitor del lado izquierdo. Entonces, mire que aquí vemos enfisema pulmonar, vemos toda esta imagen de radiolúcida sobre lo que son los tejidos blandos, vemos
una mayor radiolucidez a nivel de las emitoras del lado izquierdo, todos los dispositivos pues, de monitorización. Este paciente está intubado, pero vemos esta elevación hemidiafragmática importante. Hay dos signos, pueden haber o un hematoma subdiafragmático que causa una disociación entre la cámara gástrica y el hemidiafragma, ¿sí? O efectivamente la inclusión de la cámara gástrica dentro del hemitórax, que puede estar en relación a lo que tiene que ver con una ruptura diafragmática o una herniación diafragmática como tal. Aquí vemos la tomografía, vemos la cámara gástrica, obviamente con contenido alimentario. Este paciente tenía una herniación diafragmática, vemos otros cambios, un engrosamiento subpleural, un área aquí consolidativa. Es importante que entonces nosotros sepamos valorar y qué vamos a hacer con esos pacientes, porque es muchas veces a nosotros, a quien nos consultan, qué vamos a hacer. La enfermedad intersticial, y quiero también decirles que radiológicamente nosotros no podemos decir que el paciente tiene POC. Eso es una, me disculpan la palabra, es una falacia. En el 2018 se hizo un estudio, la Sociedad Alemana de Radiología comparó hallazgos radiológicos con espirometría, donde habían pacientes que tenían procesos o placas que sugerían procesos enfisematosos, pero tenían volúmenes espirométricos normales. En tomografía hay más estudios. En rayos X podemos hablar de enfermedad intersticial que corresponde a un proceso enfisematoso, pero no, de lo contrario no lo podemos decir en la radiografía de tórax como un EPOC propiamente dicho. Podemos decir de que, por ejemplo, en este caso es una placa de un tórax bastante diciente, un proceso enfisematoso, 3 patologías. Lo que son el asma puede causarnos procesos enfisematosos a nivel de los campos pulmonares, la misma enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades intersticiales secundarias, enfermedad reumatoidea puede ser otra, y entre muchas. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar es el patrón radiológico que tienen estas imágenes respecto a que existe un aplanamiento de lo que son los hemidiafragmas, el aumento de los espacios intercostales, el aumento de la radiolucidez que hay a nivel de los campos pulmonares, y este corazón que pierde su borde en la base, es un corazón que le dicen en gota, obviamente nos habla de una placa muy diciente de un proceso enfisematoso. Aquí vemos unos cambios intersticiales. La patología intersticial obviamente la podemos subdividir en otros tipos. Tenemos que diferenciar lo que son las líneas A, las líneas B y las líneas C de Kerley, que se engrosan a nivel de la patología pulmonar intersticial, ya sea por muchas causas. Tenemos que mirar muy bien la presencia de bronquiectasias, si hay procesos fibróticos. Vemos unos cambios difusos a nivel de los campos pulmonares. También hay que aprenderlo a diferenciar si puede o no confundirse con enfermedades infecciosas que nos pueden dar esos patrones difusos a nivel del parénquima pulmonar, pero la enfermedad difusa intersticial está de moda, post-COVID inclusive. Entonces, tenemos que aprender a diferenciarlo, y obviamente cuando decimos radiografía de tórax contra TACAR, pues obviamente el TACAR es el estudio de elección para poder caracterizar todos estos hallazgos, y es lo que nosotros debemos de sugerir para el estudio de estos cambios pulmonares. Nódulos y masas, vemos esta gran lesión en la región apical del lado izquierdo. Ese puede ser un tumor de Pacovans. Vemos la elevación hemidiafragmática del lado izquierdo, condicionado por la presencia de esta lesión que está infiltrando el nervio frénico. Vemos la elongación aórtica. Obviamente, esto no es una hernia diafragmática. Vemos aquí la cámara gástrica, pues obviamente esta elevación hemidiafragmática está condicionado por esto. Entonces, vemos que el resto del parénquima pulmonar no tiene lesiones nodulares, no tiene aparentemente enfermedad metastásica secundaria a nivel del tórax, pero nosotros sí debemos de sugerir un estudio con tomografía contrastado o en su defecto resonancia magnética, pero en el caso es una lesión bastante diciente que está condicionando esta alteración. Esta es la tomografía de la paciente que yo les mostré inicialmente cuando empecé la disertación. A esta paciente la tenemos acá en el hospital en Buga, una paciente de 33 años, como le había comentado,
con un derrame pleural, le colocan PICT, se le hace la tomografía. Mire que en esta placa de tórax no se diferencia muy bien alguna lesión nodular e infiltrativa, solamente vemos lo que es la radiopacidad, básicamente lo que podemos diferenciar. En la tomografía se identificaron algunas lesiones nodulares, ¿sí? Son múltiples, realmente son múltiples lesiones nodulares, inclusive subpleurales. En este caso, esta paciente se le complementó la tomografía y el hallazgo fue una lesión bastante compleja, con un coeficiente de atenuación de 30 UH. Es una lesión bastante heterogénea. Esta paciente se le hizo una broncoscopia porque esta paciente se trató 15 días como si fuera una neumonía complicada, y en la broncoscopia lo que se encontró fue una lesión bronquial endoluminal secundario a un adenocarcinoma bronquial. Vemos obviamente en esta reconstrucción MPI de coronal de tórax, vemos la lesión infiltrativa heterogénea, vemos inclusive, si ustedes diferencian acá, este es el borde del hemidiafragma del lado derecho, vemos el parénquima hepático, vemos todos estos cambios difusos de atenuación. Bueno, aquí estamos viendo parte de lo que es la aorta torácica. En este corte axial sí diferenciamos muy bien lo que es la cámara cardíaca, las cámaras cardíacas, y obviamente esta paciente, ese fue su diagnóstico. Entonces, ¿con qué quiero concluir? La radiografía de tórax es un reto, pero es un reto que nosotros los radiólogos tenemos que asumir. Tenemos que asumirlo, tenemos que saberla interpretar, y por obvias razones nosotros somos los llamados a poder orientar al resto de los médicos clínicos. No sé si existe alguna pregunta o, sin embargo, quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Una pizza regia. Doctor, una pizza. ¿A dónde? Sí, señor. ¿A dónde? ¿Qué pizza? Por ahí están hablando de pizza. Hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rubén. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escucho. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por la excelente presentación. Nos ha hecho una revisión panorámica generalizada de los aspectos más importantes desde el punto de vista anatómico y estructural de la radiología pulmonar, y los conceptos más importantes son los elementos semiológicos, que nos permiten una gran orientación. ¿Tenemos algún par de minutos allí para alguna pregunta en particular, por favor? Bueno, quedó todo muy claro, muy preciso. De todas maneras, le hacemos cursar la invitación para el próximo tema, que va a ser sobre generalidades en la evaluación de la patología y de los procedimientos en la evaluación de las lesiones osteomusculares. En forma general, a través del doctor Nicolás Bernard, del Hospital Universitario San Rafael de la ciudad de Tunja, y también médico argentino. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rubén. Muchísimas gracias a todos por la participación, a los que hicieron posible esta actividad, aunque interrumpida, pero tenemos que buscar la alternativa. Y muy agradecido con el doctor Rubén nuevamente por su colaboración para el posgrado de radiología de la Universidad del Zulia. Muchas gracias a todos. No, doctor, para mí es todo un honor. Créame que para mí es todo un honor. Créame pues que traté de abordar lo que más pude, recordando mucho de lo que usted nos enseñó también. Me acuerdo que usted en mi primera presentación se llamó Grandes Síndromes Radiológicos del Tórax. Nunca se me olvida. Me corchó con esas tres aportes que yo hice sobre lo que tiene que ver con lo del broncograma aéreo. Siempre es una pregunta obligada, por eso insistí. Los residentes tienen que saber cómo debemos de revisar la radiografía de tórax. Eso es un reto, eso nos pone a nosotros en una posición de aprender más y hacer muchas más cosas. Por ahí vi que la doctora Hilda Colina estaba. Sí. Mi saludo para la doctora Hilda Colina, una persona que me enseñó mucho cuando roté por allá en el hospital de niños, en el hospital oncológico, y con ella hice mi primer caso clínico. Y bueno, al resto de los compañeros, por ahí también vi que hay unos estudiantes de medicina de la universidad.
Muchas gracias a todos, a los profesores que están en este momento.